Bienvenidos a tu canal El Librero de Reina. Hoy les tengo una reseña de la historia de una gran mujer. Una mujer que escuchó el llamado de Dios para amar y servir a las familias más pobres. La vida es de la madre Leonor Vaqueriza Figueroa, de la Orden de Predicadores, fundadora de la congregación religiosa llamada Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana. También fundadora de varios colegios, entre ellos los colegios Domingo de Betanzos. Iniciemos. No te olvides de suscribirte y darle me gusta a este video. Quienes hemos conocido o estado o hemos estudiado en alguna escuela fundada por ella, por ejemplo, yo en mi caso en la Escuela Domingo de Betanzos, la verdad nos alegra o me alegra el corazón de saber que una mujer respondió el llamado de Dios, el cual por varias generaciones hemos recibido estudio, catecismo y ayuda de estas madres dominicas. Iniciamos. Leonor Vaqueriza nació el 1 de mayo de 1922 en Buenos Aires, Argentina. Sus padres Guillermo Vaqueriza y Emma Figueroa. Este matrimonio tuvo 3 niñas, María Elena, Aurora y Leonor, la mayor. Su padre era polaco, estaba en el ejército y desertó. La familia vivía en Varsovia y eran polacos judíos. Su madre croata, cristiana ortodoxa. Hablaba alemán, polaco y ruso. Por lo tanto, había algunas diferencias entre ellos. Su padre Guillermo, dedicado a la filmación de películas y a la fotografía, viajaba mucho. Iba también con la familia en el desempeño de su trabajo. Don Guillermo, como había desertado del ejército, estaba fichado. En este tiempo había guerra en Yugoslavia, por lo que tenía que moverse con frecuencia de ciudad, así que seguramente vivieron en Hungría, Alemania, Polonia, Varsovia. También vivieron en Colombia, Ecuador y Guatemala. Sus padres buscaban un lugar de paz y tranquilidad para vivir con sus hijas, hasta que llegaron a la Ciudad de México, donde se establecieron, viviendo en la colonia San Ángel. Don Guillermo trabajó en los estudios cinematográficos de Río Churubusco, filmando películas. Leonor fue la compañera inseparable de su padre, que en los viajes más cortos la llevaba consigo, mientras su madre esperaba su regreso con sus 2 hermanas menores, Aurora y María Elena. Tanto su padre como su madre fueron muy sensibles al dolor de sus hermanos los pobres y los ayudaban siempre que podían. Las hijas siguieron ese buen ejemplo. No tenían ninguna religión, ya que su padre tampoco practicaba ninguna, aunque creía en Dios. Más o menos en el año 1933, doña Emma fue a visitar a su familia a Yugoslavia. Al año siguiente, don Guillermo enfermó y rápidamente falleció, dejando a las 3 niñas solas. Sus vecinos de ese tiempo las recogieron, se hicieron cargo de ellas mientras regresaba su mamá. Leonor tenía 12 años. A María Elena y Aurora las internaron en un orfanato y a Leonor le tocó quedarse en casa de un matrimonio haciendo la limpieza y tomando otras responsabilidades, permitiéndole a ella estudiar. En ese tiempo el matrimonio las llevó a bautizar a las 3 niñas. La situación política en Yugoslavia era cada día peor, con lo que doña Emma esta vez se tardó en regresar. Al llegar a México, buscó a sus hijas, las recogió y de nuevo vivieron juntas. Leonor estudiaba la secundaria, comercio y contabilidad en forma simultánea. Tenía buenas aptitudes para el estudio y era trabajadora. Terminando sus estudios, consiguió trabajo. También en sus ratos libres se dedicó al deporte y otras actividades artísticas que le gustaban. La infancia de Leonor no fue fácil. Vivió como migrante junto con su familia.
Sin duda podemos destacar que en sus padres y hermanas encontró la fuerza y la alegría de estar juntos aún en la adversidad. Otro acontecimiento que marcó su vida fue la muerte de su padre cuando ella tenía 12 años. Sabemos que ella era muy cercana a él, por lo que ha de haber sufrido muchísimo esta pérdida. Y aún más estando ausente su madre y tomando la responsabilidad de sus hermanas. Sin embargo, con todos estos sucesos, forjaron el carácter y la voluntad de Leonor. Dios nuestro Señor ya la estaba preparando para algo grande, algo que quizá ni ella se imaginaba. Una vez más podemos afirmar que Dios la llamó y la eligió. A los 20 años se casó con el señor Humberto. A los 21 años nació su hija, también llamada Leonor. Enfermó de gravedad su esposo Humberto y murió cuando Leonor tenía 24 años y su hijita 3. Por este motivo se fue a vivir con la familia, la madre de Leonor y sus 2 hermanas. Leonor regresó a casa con su mamá y hermanas para continuar su vida. Se puso a trabajar y así ayudaba a su hijita, como ella la nombró siempre, y a su mamá también. Su salario lo dedicaba a ayudar a algunas familias que ella veía en gran necesidad, cosa que no agradaba a su mamá. Sin duda, esta experiencia que formó una familia fue muy fuerte, por la cual en adelante se dedicaría con todas sus fuerzas a ayudar a las familias en su formación integral. Viuda, pero con la responsabilidad de una hija, sigue preguntándose ¿qué quiere Dios de ella? A sus 25 años, Dios le da una gracia tan especial de conversión. Estando su hija enferma de sarampión, y como ella la cuidaba, se contagió y tuvo que guardar reposo. Su hermana Dora, Aurora, le prestó el libro de los Evangelios. Ella lo empezó a leer con mucho interés y en el Evangelio de San Mateo encontró las bienaventuranzas, Mateo 5, 1, 11, tomándolas como un nuevo estilo de vida que lleva a la auténtica felicidad. Y desde este primer encuentro con Jesucristo mantuvo una actitud humilde y de apertura, entrando en un proceso de conversión, lo que la llevó a estudiar y prepararse para conocer más a Cristo. Y conforme lo conocía, sentía en su corazón el deseo de vivir solo para Él, entregarle su vida para que los pobres sean evangelizados. Encontró que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Experimentó profundamente el amor de Dios, su designio salvador, se identificó con Él en el silencio, en la oración y en el hermano, surgiendo así una vocación de amor y servicio a los pobres. Se inicia como catequista y como dominica laica a catequizar y evangelizar a las familias en la iglesia de San Vicente Ferré. Leonor se iba a visitar de casa en casa. No esperaba que vinieran a ella, sino que se lanzó a los barrios bajos y colonias de la Ciudad de México, donde estaban las familias que vivían en situaciones más que de pobreza, era de miseria, en casitas de cartón e incluso en cuevas que habían en los lugares de minas, como era en Santa Fe, Tacubaya, Álvaro Obregón y otros lugares, donde pudo palpar el flagelo en que vivía esa pobre gente, el machismo, el alcoholismo, la violencia, promiscuidad, hambre, falta de fe y ausencia completa de Dios. Y esta mujer, llena de pasión y celo por el reino de Dios, llena de Dios, se enternecía hasta las lágrimas al ver tanta necesidad, tantos sufrimientos en las familias, y no solamente pobreza económica, sino a la vez una pobreza espiritual. Al igual que Abraham, Leonor experimentó fuertemente el llamado del Señor. La llama a fundar congregación religiosa
Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana. En sus escritos dice la Madre Leonor: desde hace aproximadamente un año ardía en mi pecho un gran deseo de consagrarme por completo al Señor, además de que siendo ya dominica laica de la Orden de Hermanos Predicadores y habiendo recibido grandes gracias de Dios nuestro Señor, perteneciendo a ella, es natural que mucho la amé y que mi deseo haya sido permanecer en ella, trabajando con todas mis energías por la salvación de las almas, sobre todo de los pobres. El Señor me hizo ver claramente mi deseo de consagrarme por completo a Él. Decidí hablar con el padre Joaquín Peñamaría, pidiéndole sus consejos. Hice oración ante el Santísimo Sacramento y entregándole una vez más mi alma y rogándole que hiciese ver cuál era su voluntad por medio de mi Padre Espiritual. No pude explicar el gozo que sentí al oírlos de los labios del padre Joaquín, diciendo: sería bueno fundar una rama de orden dominicana de religiosas terciarias misioneras, cosa que bien podía ser, si así era la voluntad de Dios. Desde ese entonces no dudé un solo instante del camino que debía llevar, y me propuse con la ayuda del Todopoderoso, con los sabios consejos y dirección del Padre Joaquín, llevar a cabo mis ideas. Primera Crónica, 1948-1949. Finalmente, el representante de la Iglesia en México, el arzobispo, don Luis María Martínez, quien bendijo la obra y la aprobó, constituyéndola en pía unión, el 8 de agosto de 1948, tomaron el hábito dominico las 3 primeras jóvenes terciarias dominicas para empezar su vida religiosa. La Congregación de Hermanas Dominicas de la Doctrina actualmente cuenta con 4 provincias y está presente en la misión evangelizadora en México, Colombia, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, África y Perú, haciendo vida el carisma propio. Además, fundó a los Hermanos Dominicos de la Doctrina Cristiana laicos, fundó los centros educativos y cultura familiar, de una de ellas el Colegio Domingo de Betanzos. Murió la Madre Leonor en el año 2018. Pues como podemos ver, una bella historia real de una mujer que respondió al llamado de Dios y que hoy su testimonio de vida nos invita a responderle a Dios llevando el Evangelio en las hojas de catecismo. Que tengan bonito día. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y comparte. Y agradezco sinceramente todo mi corazón a todas las hermanas, porque igual que la fundadora, la Madre Leonor, pues todas siguen dando su vida, que si les preguntáramos a todos los integrantes de esta congregación, pues todas tienen unas grandes historias y una entrega a Dios como lo tuvo la Madre Leonor. Mis bendiciones y agradecimiento infinito, porque yo estudié en una escuela de ellas y la verdad conozco a Dios gracias a ellas, me infundieron también el amor a Dios y ahora pues les agradezco infinitamente. Me despido de ustedes, Reina Rodríguez de la ciudad de León, Guanajuato, y nos vemos en otro video. Bye bye.